Señor Pablo Mieres, senador del Partido Independiente. Senador, gracias por acompañarnos. Un gusto, Victoria, encantado. Justo el bloque anterior terminó así medio entreverado, estábamos yendo a un problema político de fondo, que para algunos entienden es lo prioritario, para otros tal vez no, y está la educación como eje principal, ¿no? Antes de ir a la pregunta suya, ¿hay algunas irregularidades que saltan por comentarios de personas que escriben en el Facebook, Brusquera, y aprovecho a preguntarle? Personas que se quejan de que sus hijos por escuchar el titular, ¿no? Hay paro, no los mandan a clase y los profesores que van, los maestros que van, les computan faltas. Si esas faltas son En computables. el caso de primaria, las faltas el día de paro son faltas justificadas. Bien, en el caso de Si la secundaria. escuela está cerrada, no se pasa lista, en ese día es como que no existió. No, obvio, el tema es que habían algunos Pero maestros si que hay iban algún o maestro en la docentes escuela, que iban. falta justificada para Bien. el niño que no va. Otra irregularidad que plantean por aquí es de maestros que estaban en clase, por lo menos lo escribe una mamá, ¿no? Que se llevó a su hija y que la maestra le dijo: yo estoy acá sí, pero no te acepto los niños porque estamos de paro. Eso no corresponde, lo deberían denunciar al Consejo de Primaria si quieren, porque si hay un maestro en la escuela, tienen que recibir a todos los niños que van. Bien. Como un día, si falta un día normal de Sí. clase, falta un maestro, no se le dice a los niños que se vuelvan, sino que la escuela ve cómo soluciona, si hay alguien que pueda atender la clase o los niños se reparten entre todas las clases. Nunca se le puede decir a un niño que no entra a la escuela, Bien. habiendo un maestro en la escuela. Bien. Obviamente a veces pasan cosas que no deben pasar, pero eso tampoco es representativo de un gremio en general, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene que denunciar a Y la sí, autoridad pero capaz que correspondiente. no sabía capaz que ahora esta persona se está enterando que puede hacer esa denuncia. Claro. ¿Bien? Pablo Mieres, ¿Qué tal? dígame su mirada sobre todo este episodio. Que Mi mirada, evidentemente decir que parcialmente se resuelve porque arrancan las clases, me doy cuenta que fue muy optimista de mi parte, porque por lo que plantea Brusquera, arrancan las clases, anda a saber hasta cuándo, porque en realidad no aceptan tampoco las propuestas del Ejecutivo. Lo principal, que es la discusión sobre cómo cambiamos la educación, cómo reformamos, cómo transformamos la educación, ha brillado por su ausencia. Es lo único que no ha estado presente en todo este lío. ¿A alguien le interesa que esté presente? Bueno, a mí sí, a mí me interesa muchísimo. Lamentablemente el debate se ha concentrado en un tema presupuestal, en el tema de los salarios docentes y de cuánto es el dinero y los recursos que se van a aplicar a la educación, que es importante, por supuesto, pero que no es suficiente. Yo creo que el centro del asunto, yo la otra vez lo decía en otra discusión, que es, está bien, vamos a definir cuánto hay que gastar en educación, pero en qué gastamos lo que vamos a gastar en educación es tan o más importante que lo anterior. Y eso no existe en la discusión actual de este país. Yo estoy muy sorprendido porque el Frente Amplio el año pasado hizo campaña con una figura que era el sociólogo Fernando Filgueira, que decía un montón de cosas sobre lo que había que hacer en educación y que hoy está sucuchado, arrumbado en la subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, que todos sabemos que no tiene nada que ver con las políticas educativas. Y entonces el gobierno lleva 6 meses y todavía no sabemos qué quiere hacer con la educación. Yo escuché hace mes y medio al presidente del CODICEN en una presentación que hizo ante la Comisión de Educación del Senado y me fui azorado. No hubo una sola idea nueva, era todo inercia, continuidad, nada nuevo, ninguna propuesta, ningún cambio. Entonces el debate termina angostado en una parte del asunto, que es el tema del salario docente, que obviamente es un problema. Yo soy soy uno de los que está convencido de que tenemos un problema porque el salario docente es insuficiente. También tengo claro que hay restricciones presupuestales que marcan límites. Pero entonces terminamos enfrentados entre un gobierno que termina recurriendo a una esencialidad que yo creo que no tiene fundamento jurídico y que lo que generó fue lo que decía Raquel Brusquera al final del bloque anterior, una reacción al contrario, de movilización y de fortalecimiento a los gremios. Y en definitiva terminamos, como siempre, con los chiquilines de rehenes pagando todos los costos. Yo quiero discrepar una cosa con él. Es verdad que la lucha presupuestal parece fundamentalmente por salario. Es por salario, no vamos a decir que no, pero también nos preocupan a nosotros las políticas educativas, porque hay financiación de políticas educativas ahí adentro. Y nosotros con muchas de ellas acordamos que es una continuidad
de cuestiones que han demostrado no dar resultado. Nosotros también pensamos que hay que cambiar y hay que enfocar para otro lado. Y también nos preocupa que ese dinero vaya de nuevo a fortalecer las políticas educativas que se vienen aplicando desde la década del 90 prácticamente y que no es por ahí. Eso también nos preocupa a nosotros y lo hemos planteado donde hemos podido. Pero nunca se hacen paros por A eso, ver ¿no? qué, ¿cuáles son? Que entrar Claro, en la hay que discusión ver de cuáles son las políticas que hay que Exacto. impulsar. Pero nunca se hacen Porque paros por de los políticas 90 educativas en concreto, ¿no? No hemos hecho. Bueno, en realidad la huelga del 89 era por salarial y también era contra unas políticas que se querían agregar clases los sábados en la escuela, había unas modificaciones con lineamientos de política educativa. ¿Y por qué no hacen paros cuando están convencidos de políticas educativas que hay que cambiar? Bueno, puede ser, tomamos la No, iniciativa. no es que haga falta, Victoria, no. Pero no es que hagan falta. Más paros no, por favor. No, lo que quiero es tratar de entender realmente a ver si estamos todos luchando por lo mismo o no, aún dentro de los conflictos de intereses naturales que tenemos cada uno por cada uno tener digamos, un rol diferente dentro de la sociedad. Es eso nada más a lo que quiero ver si me puedo acercar. Yo creo que no, yo creo que tenemos diferencias. Ha habido, además Sí. las ha habido en debates muy concretos que al final terminan en la nada, porque la verdad en los últimos años los gobiernos del Frente Amplio, si se han caracterizado por algo, es por no haber hecho ninguna transformación educativa relevante. Que Ninguna. quizás la que ustedes quieren no Ninguna. es la que nosotros los Capaz que no, docentes pero queremos. capaz que tendríamos Pero que habría sentarnos a entrarse conversar. Sí. Seriamente. Que es el siguiente, que me van a perdonar, porque me la dejan regalada, me queda picando. ¿Y te duele Podrá que gustar, vendas? no, podrá gustar o no, pero la última gran reforma educativa que tuvo este país, me van a perdonar, podrá gustar o no, fue la de Germán Rama. O sea, después de Germán Rama, que genera un efecto, digamos, multidisciplinario, capacitación, docentes al interior, centros de capacitación, escuelas de tiempo completo, tratar de avanzar con el idioma inglés. Yo después de eso, hasta ahora, la verdad, si ustedes me dicen, yo también creí que Filgueira era el Nobel Germán Rama. Y hasta ahora en realidad es un pibe teórico que no sale de gateras, o sea, que lo tienen guardado ahí. Y estoy expectante, porque una reforma educativa... Mira, les voy a contar una anécdota, algo que sabe muy poquita gente. Y es muy linda la anécdota, y me tomo 30 segundos. Cuando Germán Rama acepta el cargo, lo va a ver a Sanguinetti. Y le dice, y esto lo puede corroborar Sanguinetti y Germán Rama, le digo, yo acepto esto, pero solo si hay esto de presupuesto. Y aunque a algunos compañeros de acá no les interese demasiado el tema, la verdad es esa, es que Germán Rama aceptó si existía determinado contingente presupuestal, porque era consciente que para llevar adelante, aunque no les gustara a algunos esa reforma educativa, se requería una determinada cantidad de guita. Lo que está diciendo Pablo hoy es absolutamente cierto, o sea, no es poca la plata que se ha gastado en educación en estos años, pero los resultados a la vista no son demasiado Además, estimulantes. Si tú no tenés un proyecto, tú puedes gastar toda la plata del mundo, Ahí tenés. que es como poner plata en un agujero sin fondo. Y yo creo que ahí está el tema. El Pero, tema es no discutir tiene- un- Y hay algo más grave todavía, si me permitís, Victoria, que tiene que ver con un dato muy relevante que surgió en la tarde de hoy. En la medida que los gremios se opongan a las evaluaciones externas, la verdadera evaluación de la calidad del proceso educativo no la vamos a tener como para decidirnos realmente a ver en qué medida se está mejorando el sistema educativo. Perdón, hoy, ¿cuáles son Y las eso es muy grave. herramientas que se tienen para poder evaluar? Porque uno después encuentra datos sueltos, tanto porcentaje de repetición en tal año. Capaz que el índice de repetición no es la herramienta. Claro. No, ¿Cuál es puede la no decir herramienta nada, que hay que evaluar para ver si el chiquilín aprendió o no aprendió? Y bueno, yo lo voy a seguir sosteniendo como docente directa de clase. Yo trabajo determinadas cosas y las evalúo yo, porque yo tengo un programa para cumplir. Mis alumnos tienen que aprender lo que está estipulado en el programa. Yo lo que evalúo es si los chicos lo van aprendiendo y voy retroalimentando el trabajo si veo que hay dificultades. Se supone que a fin de año yo promuevo a los chicos que llegaron a lograr los objetivos del programa ese que los dominan. Si no, no podrían pasar. Puede pasar, está el famoso tema de repetición o no repetición también. Por eso es que se considera que una evaluación externa puede llegar a hacer que los docentes terminen pasando de grado a alumnos que no aprendieron nada. No solo los pero docentes, eso- a veces hay pero una no, pero política no que te hace que no impulsa es- que los niños pasen. Pero va No más es un allá, problema de claro. instrumentos. O sea, a ver, yo creo que la evaluación externa es necesaria, es complementaria,
porque evidentemente un docente, yo soy docente universitario, un docente se evalúa a sí mismo y un docente tiene que evaluar cómo va funcionando en la relación con los estudiantes, pero una mirada externa es fundamental. Incluso una mirada de los propios estudiantes, no digo en primaria, pero sí en la enseñanza media, que los estudiantes también tengan una voz de evaluación, es necesario, porque también es un feedback que los docentes necesitan para mejorar su rendimiento, su desempeño, y una mirada global, ya no individual, que de repente eso es el rol de la inspección, pero una mirada global del sistema, de cómo funciona el sistema, a través del Instituto de Evaluación Educativa Del INED, para algo el país, existe. que el No, país no. tiene. Ahí Es es el fundamental. tema de qué evaluar, perdón, ¿no? ¿Cómo evaluar y qué se hace con lo que se evalúa? Porque si se evalúa para después salir a los medios y decir la educación está así, me parece que no. También, Déjame para terminar. las dos cosas. Entonces, si la evaluación tiene implícitos acuerdos de mejora, en esos acuerdos de mejora una participación bilateral del evaluado y el evaluador, ese tipo de cosas, ese tipo de evaluación, y bueno, sí, ahí me Es que gusta. una- Ahora, si es una evaluación externa para después dar un resultado y dejar una estadística, no Es le que veo una la evaluación gracia. seria, una evaluación seria implica necesariamente pero- la implementación. Yo quiero que la evaluación tenga todo eso. Perdóname, Son Washington. indicadores de aprendizaje. Perdóname, de Washington. Raquel conocimiento, Brusquera, no son difíciles. tú estás en contra de la evaluación Evaluación externa. externa, sí. Ah, pero ¿y por qué vas asintiendo con la... Capaz que es un... Viste que todos tenemos tics. ¿Por qué? Entonces, capaz que cuando habla Mieres, vos vas asintiendo y yo digo, Porque pero hay tú estás de algunas acuerdo cosas con que esto. sí, de lo que él dice, sí. Ah, ¿qué? Lo que yo digo de la evaluación externa lo intenté explicar antes. Una evaluación externa, bueno, si va a medir algo en un momento, una tabla rasa, sí, igual. Lo que a nosotros nos parece más importante es los avances reales de cada alumno, de cada chiquilín, de dónde partió y a dónde llegó. Quizás un niño avanza mucho en un año, pero no logra los conocimientos que lo habilitan a pasar al otro grado. Y quizás lo que ese chiquilín avanzó es mucho más que otro que logró mejores resultados que él. Yo quiero que este también logre los otros resultados, que los otros aprendizajes. Pero a lo que a nosotros nos importa, y decimos por qué no a la evaluación externa, es porque esas mediciones que hacen tabla rasa no miden los reales procesos que se vienen desarrollando en los Tipo las alumnos. pruebas PISA. Depende de cómo se hagan. Tipo las pruebas PISA. No, Se pueden porque- hacer. porque- Por supuesto que hay un nivel que es el individual, el proceso de cada estudiante. Ese es indiscutiblemente un tema en la relación docente-alumno en el cual no se puede meter nadie. Es absolutamente ajeno. Pero ese es un nivel de la educación. Pero hay un nivel más general, más global, que tiene que ver con cómo va evolucionando el sistema, cómo va evolucionando el nivel de aprendizajes del conjunto de una generación, que necesita una mirada externa, que no lo puede hacer el docente solo, que lo tiene que hacer un observador externo que incorpora elementos no para castigar, no para decir, ah, mirá qué mal que lo hacen. Para ir midiendo. Por supuesto que si hay malos resultados hay que hacerlos públicos en cualquier caso, y cuando son buenos también, en los dos casos. Pero la clave es que una buena evaluación lo que es un insumo para el cambio. Bueno, pero por eso te decía, una evaluación me sirve si viene aparejado a eso, Claro. un acuerdo de mejora, evaluar, a ver por qué se llega a ese resultado y ver cómo se puede cambiar, Sí, porque sin la duda. evaluación solamente para decir, ay, mira cómo está esto. Pero en el No, lo que hemos... No se usa para eso. Digo, Señores, vamos a hacer una pausa. Yo no estoy diciendo cómo Vamos se a haga ni hacer una cómo se hará, pausa. no sé qué, yo De digo to- lo que y lo dejo solo para un sí o para un no. Cuando hay un examen, un papel, un examen que es internacional, ¿no? Es decir, que hay un consenso en qué nivel de conocimiento hay que tener para considerar que X alumno sabe o no sabe. El examen al papel no le va a importar cuál fue la evolución individual del alumno, le va a importar si sabe o no sabe. ¿Esa es la evaluación externa Sí. con la que tú no estás de acuerdo? Porque nosotros pensamos que tiene que ir, que esas evaluaciones a veces son muy sesgadas y apuntan a estigmatizar instituciones o estigmatizar comunidades de personas. Por eso yo digo que lo que a nosotros nos parece muy importante es evaluar los puntos de partida y a dónde se va llegando, tratando de que todos lleguen a lo mismo. Pausa y ya venimos.